Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a hablaros de la vesícula biliar, aunque realmente no voy a hablar de la vesícula biliar, sino realmente del hígado. ¿Por qué? Porque la bilis, aunque se almacena en la vesícula biliar, ¿sabéis dónde se produce? En ese órgano maravilloso que es el hígado. El hígado tiene múltiples funciones, como sabéis del propio episodio que ya grabé del hígado, desde el metabolismo de detoxificación de hormonas, pasando por el metabolismo de detoxificación de fármacos, de xenobióticos, que son cualquier sustancia externa que entra en contacto con nosotros, de disruptores hormonales, de vitaminas, de minerales, de todo. También se encarga del metabolismo adecuado de grasas, de proteínas, de hidratos de carbono, etc. Pues por si no fuera suficiente, y ojalá este episodio os sirva para recordar cómo hay que cuidar el hígado se encarga de producir la bilis. Concretamente, nuestro hígado produce al día entre 600 y 1000 mililitros de bilis al día. Antes de entrar como en todo el detalle, creo que es importante que os aclare dos cosas. ¿Cuáles son las funciones de la bilis y cuál es la composición de la bilis? Porque cuando hablamos de bilis parece que sea una sola cosa y en el fondo la bilis está compuesta a su misma vez por varias cosas. Entonces, lo primero, Isabel, ¿para qué sirve la bilis? Porque que nuestro hígado se encarga de producir hasta 1000 mililitros al día es importante, ¿no? Porque nuestro cuerpo no produce nada que no se necesite. ¿Qué funciones tiene la bilis? Lo primero y más importante, la bilis sirve para una adecuada digestión y absorción de grasas. ¿Y cómo ayuda la bilis a esta adecuada digestión y absorción de grasas? Y me adelanto, las grasas son necesarias para vivir en tanto que todas las células están envueltas de una bicapa lipídica compuesta por grasas. Nuestro cerebro está rodeado de ácidos grasos y las grasas son precursoras, concretamente ciertos ácidos grasos de muchas moléculas muy importantes, ¿vale? De hecho, ya sabéis, la fosfatidilcolina, que es importantísima, todo esto deriva, al final necesitas el consumo de grasas. Lo digo porque mucha gente ya va a estar, pues yo no quiero tener bilis porque así no digiero las grasas y no las absorbo. No. Olvidaos ese razonamiento, ¿vale? Es como una aclaración previa, pero que ya como cada vez las redes sociales son más complicadas, quiero aclararlo. Entonces, la bilis, una de sus dos principales funciones es la digestión y absorción de grasas. ¿Y cómo la bilis ayuda para esto? De hecho, la gente que no tiene, que tiene problemas de vesícula biliar, que se la han quitado y que no tiene una adecuada producción ni acción de la bilis, puede tener muchas diarreas, muchas molestias digestivas, sobrecrecimiento bacteriano, porque precisamente no absorbe ni digiere bien las grasas y eso altera todo el ecosistema bacteriano de nuestro intestino. Pues bien, la bilis ayuda a emulsionar las grasas. ¿Qué significa emulsionar, Isabel? Emulsionar es que nosotros cuando ingerimos grasas buenas, aceite de oliva, frutos secos, semillas, pescados, etcétera, son partículas, ¿vale? Hablando a grandes rasgos, son partículas muy grandes. Esas partículas muy grandes no son miscibles en agua. Imaginaros aceite y agua. No se mezclan, no se pueden emulsionar y por tanto no se pueden absorber, no pasan la barrera intestinal porque no son solubles en agua y en el cuerpo se necesita todo solubilizar en agua. En este sentido, la bilis y concretamente las sales biliares, que es parte de los componentes de la bilis, como os voy a explicar más adelante, ayuda a romper esas partículas grandes de grasa en otras más pequeñas. Y eso lo hace, entre otras cosas, porque las sales biliares, las sales derivadas del ácido cólico, que no desoxicólico, que os explicaré más adelante, disminuye la tensión superficial de las partículas, permite como que se rompan, como que se desintegren y eso las hace más accesibles a las enzimas digestivas, como por ejemplo la lipasa pancreática, permite que la lipasa haga su efecto, que es romper esos ácidos grasos, esos triglicéridos en ácidos grasos y en monoglicéridos y que luego se formen micelas para que se absorben. Es decir, si no tenemos bilis, esas partículas grandes no se pueden romper, por tanto las enzimas digestivas, en este caso la lipasa, no puede digerir las grasas, con lo cual
no solo no absorbemos las grasas, sino que las grasas se quedan en el intestino, aparecen digestiones pesadas, diarreas con heces aceitosas, aparece un mayor riesgo de hiperpermeabilidad intestinal, es decir, que se dañe la integridad de la barrera intestinal y que pasen sustancias nocivas que no deberían pasar. Se incrementa el riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, como os conté en el episodio 30. ¿Por qué? Porque al final tú estás teniendo un exceso de grasas que no deberían estar, porque deberían estar digeridas, porque la bilis debería haber actuado, debería haber hecho las partículas más pequeñas y la lipasa pancreática debería haber digerido y luego formado las micelas para que se absorbieran, por lo que aparecen en el intestino delgado distal y en el colon cosas que no deberían estar y ¡pam!, aparecen los problemas intestinales. Por eso muchas veces cuando aparecen problemas intestinales no hay que centrarse solo en lo obvio, sino ir dando pasitos más atrás a ver de dónde pueden venir las cosas, ¿vale? Por otra parte, la segunda función súper importante de la bilis es que permite que se absorban precisamente vitaminas tan importantes como la vitamina A, la D, la E, la K, ciertos antioxidantes liposolubles, como puede ser el licopeno, como pueden ser otros compuestos como el PA, otros compuestos alimenticios como por ejemplo la cúrcuma, etc. ¿Por qué? Porque ya sabéis que todos los compuestos liposolubles necesitan una capa que se llama la micela para absorberse, porque precisamente no son solubles en agua. En este sentido, los ácidos biliares, concretamente las sales biliares presentes en la bilis, ayudan a formar esas bolitas que permiten que se absorban las vitaminas A, D, E, K. Por eso muchas veces cuando no se absorbe bien las vitaminas liposolubles, no solo puedes tener déficit, sino que además puedes tener síntomas asociados a esta falta, pues problemas de visión, por ejemplo, problemas cutáneos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tú no estás absorbiéndolas bien y no estás absorbiéndolas bien porque no produces la suficiente bilis. Entonces, veis como un poco aquí se hila todo. Después, la tercera función más importante es que la bilis sirve como medio de eliminación de varios productos de desecho. Es decir, no solo la bilis ayuda, fijaos qué fuerte, porque ayuda a cosas positivas y también a cosas negativas. Y en el fondo todo viene del hígado, por eso el hígado es tan importante, y también otros órganos de detoxificación, como puede ser la vesícula biliar, o sea, como puede ser la bilis, mejor dicho. Entonces, la bilis sirve como medio para la eliminación de varios productos de desecho, como puede ser la bilirrubina. Ya sabéis que la bilirrubina es un producto de desecho de la destrucción de hemoglobina. Cuando los glóbulos rojos cada 3 meses se van destruyendo porque ya son muy viejecitos, en su metabolismo de eliminación, se produce bilirrubina. Esa bilirrubina se tiene que eliminar, no puede acumularse en sangre, porque todo lo que en el cuerpo está en exceso es un problema y ya lo sabéis, cuando no debería estar. Entonces la bilis sirve como medio de eliminación de ese exceso de bilirrubina. Y luego también sirve para eliminar el exceso de colesterol. Por eso, muchas veces, problemas de colesterol también hay que mirar. ¿Esta persona produce bien la bilis? ¿Le han quitado la vesícula biliar y no almacena tan bien, no elimina tan bien? Porque claro, aunque la bilis se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar y cuando te la quitan por X y Z, ya se pierde esa homeostasis necesaria para no solo absorber grasas, no solo eliminar bilirrubina, sino también para el adecuado metabolismo del colesterol. Entonces, ya sabemos qué funciones tiene la bilis, que es digestión y absorción de grasas, al ayudar a emulsionar las partículas grandes, romperlas en partículas más pequeñas y hacerlas más accesibles a la lipasa pancreática que las digiere y permite absorberlas. También permite absorber vitaminas liposolubles y otros compuestos liposolubles al ayudar a formar las micelas. Y por último, pero no menos importante, ayuda a eliminar ciertos compuestos de desecho como la bilirrubina y un exceso de colesterol. Isabel, sabemos las funciones, pero ¿de qué está compuesto la bilis? ¿Qué hace? ¿Qué ingredientes tiene esta bilis para hacer todas estas cosas positivas? Pues
La bilis está compuesta por sales biliares. Las sales biliares hacen referencia a la unión de ácidos biliares primarios, concretamente al ácido cólico y quenodesoxicólico, que se produce a partir del colesterol, junto con la molécula glicina y taurina. Vamos a dar doble clic a esto porque parece un poco complicado, pero no os preocupéis que en 2 minutitos lo solucionamos. La bilis es el conjunto. Dentro de la bilis hay varios ingredientes. El primero son las sales biliares. Doble clic a sales biliares y las sales biliares, ¿qué son y a partir de qué se producen? Las sales biliares son la unión de ácidos biliares primarios con 2 aminoácidos, o bien la glicina y en menor medida la taurina. Otro ejemplo de por qué son importantísimos la glicina y la taurina. Ya sabéis que la glicina es uno de los aminoácidos precursores del glutatión, uno de los mayores antioxidantes. La glicina es uno de los aminoácidos precursores de las hemoproteínas, entre otras cosas importante para la hemoglobina. Es un aminoácido precursor de la producción de colágeno, porque ya sabéis que el colágeno es una triple hélice formada por 3 aminoácidos, glicina, prolina, hidroxiprolina, repetida 333 veces, pues la glicina es importante. La glicina, además, ayuda a los procesos de conjugación de detoxificación hepática y además la glicina es clave para la formación de bilis. Por eso soy tan pesada con la importancia de la glicina. Además, la glicina es un aminoácido que ayuda a relajarnos y a dormirnos. Y luego la taurina es un aminoácido que también os hablé, o si no os he hablado, yo a alguien le he hablado de la taurina en un sitio público, no sé dónde. La taurina es un aminoácido también súper importante, súper importante, que no solo se necesita para la producción de bilis, sino que, por ejemplo, a nivel de salud cardiovascular es clave, a nivel de salud muscular es clave, estabiliza membranas, un aminoácido súper interesante. Ya sabéis que los aminoácidos son los ladrillitos que forman las proteínas. Pues bien, bilis está compuesta por sales biliares. Las sales biliares son unión de glicina y taurina más ácidos biliares primarios. Los ácidos biliares primarios son ácido cólico y quenodesoxicólico. ¿Y de dónde vienen estos ácidos? Del colesterol. Por eso, cuando tú no tienes una adecuada producción de bilis, se puede elevar el colesterol en sangre. Porque si tú no produces suficiente bilis, no estás quitando parte del colesterol para usarlo para la producción de bilis, y entonces se acumula. ¿Por qué? Porque imagínate que yo compro 12 kilos de azúcar, porque voy a hacer un montón de pasteles de chocolate. Si a mí me anulan todo el pedido de pasteles de chocolate, a mí se me van a quedar 12 kilos de azúcar. Y parecerá que yo soy una excesiva comprando. No, yo compré 12 kilos de azúcar porque yo iba a hacer pasteles, ahora me lo habéis anulado y se me han quedado aquí. Pero no es porque yo haga mal los cálculos. Pues esto es igual. Cuando tú no produces suficiente bilis, tienes más probabilidad de que se eleve el colesterol en sangre. ¿Por qué? Porque entre 1 y 2 gramos de todo el colesterol, tanto de la dieta, pero sobre todo, ya sabéis que el hígado produce colesterol, cuando hay un exceso de grasas especialmente saturadas, parte de esa vía se produce un exceso de acetil-CoA, y ese acetil-CoA por una reacción da lugar a colesterol, y el colesterol luego se dirige a muchas cosas, entre otras cosas a la producción de ácidos biliares. ¿Veis un poco como aquí se hilan todo? Es que tiene el colesterol alto. Pues es que será que come mal, es que tal. Es que no, al revés. Hay muchos clics, ¿sabéis? Como para darte cuenta de que en el cuerpo todo está relacionado. Falla una cosa y fallan un montón de cosas. Entonces, hacemos recapitulación, porque ahora quedan todavía más componentes de la bilis. La bilis está compuesta, el primer ingrediente, sales biliares. Hacemos doble clic a las sales biliares. Las sales biliares son al nombre al que se denominan a la unión de ácidos biliares primarios con el aminoácido glicina o con el aminoácido taurina. Y los ácidos biliares primarios son el ácido cólico y quenodesoxicólico, que se produce en el hígado a partir del colesterol, tanto del propio hígado como el de la dieta. Por otra parte, la bilis contiene también colesterol libre, y este colesterol libre es súper importante. Quedaos con que
bilis también tiene colesterol libre porque este colesterol libre es el relacionado con los cálculos biliares, así que quedaos con este tema que tiene colesterol libre. Y luego tiene otros componentes orgánicos como puede ser la lecitina que ayuda todavía a emulsionar más las grasas y la bilirrubina. ¿Veis? Esa bilirrubina es la que luego se eliminará. Por tanto, tenemos que ya sabemos las funciones de la bilis, que son digestión y absorción de grasas, formación de micelas permitiendo la absorción de vitaminas liposolubles y de otros compuestos liposolubles y ayuda a eliminar productos de desecho como la bilirrubina, así como el exceso de colesterol. A la misma vez, la bilis está compuesta de sales biliares, de colesterol y de otros componentes orgánicos como la lecitina y la bilirrubina. Las sales biliares, a su misma vez, están compuestas por ácidos biliares primarios más la unión de glicina o taurina. Y los ácidos biliares primarios vienen del colesterol. Ahora mismo tenemos ya todo como más o menos centrado, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es: Isabel, la bilis se produce en el hígado, pero se almacena en la vesícula. ¿Cómo pasa de un sitio para otro? ¿Qué determina que salga luego la bilis de la vesícula? Etcétera. Pues una vez nuestro hígado está continuamente produciendo bilis, ¿vale? De hecho, se producen como 0,5 mililitros por minuto. Pero la mayor parte se almacena en un órgano creado para ello, que es la vesícula biliar. Y este almacenamiento es clave. ¿Por qué? Porque realmente la bilis solo se necesita cuando tú estás comiendo. Tú no necesitas estar continuamente emulsionando grasas si no estás comiendo. Por eso, muchas personas que por X y Z se han sometido a una cirugía de extirpación de la vesícula te cuentan que sus digestiones nunca han sido iguales, que de hecho no digieren bien, de hecho tienen que modificar su dieta, no digieren bien las grasas, pero que a la misma vez también entre comidas se notan más hinchados, más hinchadas. Y generalmente voy a decir chicas porque las chicas son las que por el tema de los estrógenos mayor riesgo tenemos de producción de cálculos y además más nos quitan la vesícula. Luego además tampoco absorben bien muchas vitaminas, son más propensas entonces a ciertos síntomas. También la falta de vesícula se relaciona con problemas intestinales, como os he dicho. ¿Por qué? Porque tú has pasado de producir bilis y guardarla y solo liberarla cuando se necesita a estar continuamente exponiendo al duodeno a un compuesto, a la bilis, que no debería estar todo el rato circulando. Porque tu hígado te quita la vesícula, pero tu hígado sigue produciendo la bilis. Lo que pasa es que en vez de fluir por los conductos biliares hasta el conducto hepático derecho e izquierdo, luego ir al conducto hepático común, pasar al conducto cístico y almacenarse en la vesícula, pasa del conducto hepático común al conducto colédoco y continuamente sale al duodeno. Entonces, esas personas están continuamente expuestas a una sustancia, a la bilis, que no debería estar continuamente circulando por el intestino. Y al final la bilis contiene productos como por ejemplo continuamente bilirrubina que está pasando por ahí, contiene continuamente sales biliares que son súper buenas para absorber grasas, pero cuando no tienen nada que absorber lo único que hacen es al final alterar el equilibrio del intestino y alterar también a la microbiota, porque veremos más adelante que la microbiota en parte se encarga también de conjugar, de metabolizar y desconjugar, mejor dicho, los ácidos biliares, dando lugar a ácidos biliares secundarios, pero ya están acostumbrados a hacerlo en determinados periodos de tiempo, no continuamente. Por eso también las personas que tienen intervenciones de vesícula biliar notan que además son más propensas a ciertas enfermedades intestinales, como por ejemplo síndrome de intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano, etc. La cuestión es que nuestro hígado produce continuamente bilis y de manera normal esa bilis va por unos conductos, siendo el más importante el conducto hepático común y el conducto cístico, y se almacena en la vesícula. ¿Y por qué es importante que la bilis, además de lo que os acabo de decir,
se almacena en la vesícula biliar? Porque cuando se almacena en la vesícula biliar, la bilis se concentra, es decir, cambia ligeramente su composición, concentrándose 5 veces más. Concretamente, durante el almacenamiento en la vesícula biliar, la bilis disminuye su porcentaje de agua, se hace más densa y cambia la composición de electrolitos. Os hago una comparativa. La bilis que sale del hígado tiene 97,5 gramos por decilitro de agua, mientras que la bilis de la vesícula tiene 90. Las sales biliares se concentran, pasan de tener 1 gramo por decilitro a 6 gramos por decilitro. El sodio pasa de 145 a 130, el cloro de 100 a 25 y el bicarbonato de 28 a 10. ¿Esto es importante? Sí, primero, porque eso quiere decir que, entre otras cosas, la gente que no puede almacenar la bilis en la vesícula biliar probablemente tienda a tener más alteraciones o más propenso a ciertas alteraciones en los electrolitos. ¿Por qué? Porque pierde más sodio, pierde más cloro y pierde más bicarbonato, porque en la vesícula biliar se reabsorbe un poco de eso. Por otra parte, quien no tenga vesícula biliar además tiende a tener más colesterol porque precisamente se concentra también más colesterol que luego se eliminará. Todo esto es súper importante y lo digo doble clic porque muchas veces creo que, y especialmente a las mujeres, porque los estrógenos aumentan la producción de bilis y además disminuyen la contracción de la vesícula, disminuyendo la cantidad de bilis que sale, favoreciendo que se acumule más y se formen cálculos, cuanto más estrógenos tengamos, es decir, anticonceptivos hormonales a base de estrógenos, el propio embarazo y la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos por vía oral, ¿vale? Porque por vía transdérmica no tienen efecto a nivel hepático y de la vesícula biliar, pero a nivel oral sí. Todas estas situaciones, o mujeres con hiperestrogenismo, por ejemplo, en mujeres con síndrome del ovario poliquístico, mujeres con endometriosis, tienen más probabilidad de tener cálculos, ergo tienen más probabilidad de que le quiten la vesícula biliar, ergo tienen más probabilidad de tener problemas digestivos, de tener, pues al final, disminución de la absorción de nutrientes claves como la grasa y que paradójicamente también empeora el metabolismo de colesterol. Entonces, por eso, ostras, aunque obviamente cuando hay cálculos, cuando hay problemas de la vesícula biliar, hay que quitarla porque puede ser algo muy grave, ¿vale? Que se infecte la vesícula biliar, que eso se reviente y te hagas una sepsis y te mueras, ¿vale? Pero eso no implica que antes no se ha podido valorar si esa persona, por ejemplo, tiene un hiperestrogenismo porque toma anticonceptivos hormonales orales o porque tiene endometriosis o porque tiene SOP y hacerle extra hincapié de qué medidas del estilo de vida puede tomar para mejorar el flujo biliar y evitar que se acumule, como por ejemplo, incrementar el consumo de ácidos grasos mono y poliinsaturados en reducción de los ácidos grasos saturados y transaturados. Incrementar, por ejemplo, en su alimentación el consumo o incluso, en determinados casos, con suplementos de proteínas que contengan, entre otras cosas, la glicina, la taurina o que favorezcan la producción de glicina y de taurina. Y en ciertos casos complementos. Pues incrementar, decirle que por ejemplo el café funciona bien porque precisamente la cafeína del café, no el café descafeinado, la cafeína del café ha demostrado en los estudios observacionales que mejora el flujo de la vesícula biliar. Pues todo esto, o decirle, ostras, hay que prestar atención importante a si tienes problemas digestivos, etcétera. O sea, yo creo que al final prevenirlo y si aparece y le hemos quitado la vesícula a esa persona, darle extra de consejos porque va a experimentar problemas digestivos y habrá que explicárselo y quizá habrá que hacer extra hincapié en pues el consumo de vitaminas liposolubles porque esa persona lo absorberá ya de base peor. Entonces habrá que decirle, ostras, asegúrate de consumir adecuados niveles de vitamina A, de vitamina E, de K1, incluso de vitamina D3, K2 en forma de complementos. ¿Por qué? Porque esa persona al no tener la vesícula, la bilis ya pierde su homeostasis y
mayor predisposición a tener pues, síndromes malabsortivos, diarrea, que no viene de otra cosa sino de estos problemas. Entonces habría que optimizar su digestión pues haciéndole que coma a lo largo del día varias veces y que por tanto por ración la grasa se vaya distribuyendo. ¿Veis lo importante que es al final todo este tipo de cosas de saberlas? Y generalmente pasa a las mujeres porque a las mujeres nos lo quitan más, entre otras cosas. Entonces, la bilis se concentra en la vesícula biliar. Ahora bien, Isabel, ya sabemos que la bilis se produce en el hígado. Sabemos las funciones, sabemos la composición, sabemos que de manera normal se almacena en la vesícula biliar hasta que comemos y se libera. ¿Y cuál es el estímulo que enseña a la vesícula a contraerse y a liberar la bilis? Es decir, ¿qué es lo que hace que esa bilis que está almacenada salga y permita digerir adecuadamente todo? Y aquí es donde sucede la magia. Pues principalmente hay una hormona encargada en que la vesícula se contraiga y a la misma vez un taponcito que se llama el esfínter de Oddi se abra y permita la salida de la vesícula biliar que vaya por los conductos hasta el duodeno. Esta hormona se llama CCK o colecistoquinina, se libera desde el propio duodeno en respuesta a la presencia de grasas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ingerir algo de comida, esas primeras moléculas de grasa, por haceroslo como súper fácil, ¿vale? Llegan como muy rápido a unas células del intestino y empiezan a liberar muchas hormonas. Una de ellas es la CCK. La CCK entonces avisa a la vesícula biliar y le dice, oye, empieza a contraerte porque Isabel está empezando a comer. Entonces la vesícula dice, vale, ahora voy. Entonces se empieza a contraer, el taponcito que es el esfínter de Oddi se abre, se contrae como si fuera un ketchup. Tú agitas el ketchup, aprietas, pero claro, tú tienes que apretar y que el tapón del ketchup esté abierto, porque si tú aprietas y el tapón del ketchup no está abierto, si el esfínter de Oddi no está abierto, no sale la bilis. Entonces avisan que hay ketchup, entonces agitas, aprietas y sale la bilis. Y luego, en menor medida, también el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, que se activa en respuesta a muchos aspectos, pero en el tema de la comida, cuando el estómago se empieza a distender porque hay comida, el nervio vago se estimula y eso envía también señales a la vesícula biliar y le dice, ostras, Isabel está empezando a comer porque me ha llegado comida al estómago, empieza a contraerte. Si la comida no tiene grasas, la vesícula no se vaciará. Por eso, esas dietas tan bajas en grasas pueden predisponer paradójicamente a la aparición de cálculos y justamente cuando te aparecen cálculos te dicen que bajes las grasas. Pero a veces es un poco contraintuitivo. ¿Por qué? Porque si tú no tomas absolutamente nada de grasas buenas, la vesícula biliar no se vacía porque no hay estímulo de grasas, por tanto no se libera colecistoquinina y no se vacía. Cuando tú tienes bilis retenida durante mucho tiempo, favoreces que parte del colesterol de esa bilis que os he explicado que forma parte del colesterol se precipite y aparezcan los cálculos. Y luego cuando te ha aparecido un cálculo te dicen, no tomes grasas. Claro, no tomes grasas porque mucha grasa en el hígado puede dar lugar a un exceso de colesterol pasa a la bilis, porque ya sabéis que el colesterol forma parte de la bilis, y esas bolas de colesterol pueden dar lugar a empeorar los cálculos. Pero si tú en el primer momento le hubieras dicho a la persona que tienen que tomar grasas saludables, aceite de oliva, frutos secos, ácidos grasos omega 3, semillas, etcétera, probablemente no habría tenido tan retenida la vesícula como para que se favoreciera la aparición de cálculos en primera instancia. ¿Veis un poco el orden de las cosas? Que está bien dicho que cuando te han aparecido cálculos o cuando te han extraído la vesícula biliar, no tomes comidas súper ricas en grasas, sino que las distribuyas y que sean grasas saludables. Pero si esa persona antes de todo hubiera sabido que la vesícula no se vacía si no hay grasas, no hubiera seguido esa dieta tan estricta baja en grasas. ¿Sabéis un poco el razonamiento que os digo? Porque es que a veces dices, ostras, tiene todo el sentido del mundo, pero si nadie te lo explica, no lo sabes. Entonces, ya sabemos cómo se vacía la vesícula en relación a la comida. Una vez que se libera la bilis y tiene esos efectos que os he contado de mejorar la absorción de grasas, de favorecer la eliminación de bilirrubina, de mejorar la absorción de vitaminas liposolubles, etcétera, ¿qué pasa con esa bilis? Fijaos cómo el cuerpo humano es una máquina de ahorrar.
el 93% de las sales biliares, no de la bilis, porque la bilirrubina, como os he dicho, se tiene que eliminar. Entonces, ya sabéis que la bilis está compuesta por sales biliares, por colesterol, por bilirrubina, por lecitina. Pues bien, las sales biliares que forman parte de la bilis, pero no son... O sea, las sales biliares están dentro de la bilis, pero no toda la bilis son sales biliares. Entonces, las sales biliares, el 93% se reabsorbe hacia la sangre, en lo que se denomina circulación enterohepática, es decir, la bilis se produce en el hígado y está compuesta por sales biliares, por colesterol, por lecitina y por bilirrubina. Sale del hígado continuamente, se almacena en la vesícula en respuesta a la comida con grasa se libera, sale la bilis entera. Las sales biliares junto con la lecitina en menor medida ayudan a digerir las grasas, la bilirrubina de la bilis se elimina por heces y por orina. Pero esas sales biliares que os he dicho que son la unión de glicina y taurina con los ácidos biliares primarios, ácido cólico y ácido quenodesoxicólico, se reabsorben, vuelven a entrar por la sangre portal, por la vena porta al hígado, son captados por los hepatocitos y los hepatocitos lo vuelven a producir. Pero, Isabel, tú has dicho que se produce continuamente, sí, porque hay un 7% que no se reabsorbe y entonces es lo que el hígado produce continuamente. Isabel, ¿y ese 7% qué hace? ¿Se elimina por las heces? Pues no, aquí ese 7% entra la microbiota intestinal. Y es que ese 7% es captado por las bacterias intestinales de nuestro intestino delgado y colon, sobre todo intestino delgado, aunque el colon también es importante, y lo desconjuga, es decir, le quita esa taurina y esa glicina y los transforma a esos ácidos biliares primarios sueltos, al ácido cólico y al ácido quenodesoxicólico, en ácidos biliares secundarios. Fundamentalmente es el ácido desoxicólico, el ácido litocólico y en menor medida el ácido ursodesoxicólico, que de hecho es un fármaco que se da y precisamente se da para personas con litiasis o con problemas hepáticos tipo cirrosis. Y eso viene de que un ácido que produce nuestras bacterias, el nombre comercial no lo puedo decir, pero es es un fármaco que se da en personas con antecedentes de cálculos, precisamente por su efecto beneficioso. Entonces, también hay una variante de este ácido ursodesoxicólico, que es un ácido biliar secundario, que en España creo, hasta mi saber, que no se vende, pero en Estados Unidos y probablemente en Latinoamérica se vende como complemento nutricional, que tiene muchísimos beneficios, que es el TUDCA, que es el ácido ursodesoxicólico que os he dicho que producen en pequeña cantidad nuestras bacterias intestinales junto con el aminoácido taurina, de ahí TUDCA. UDCA es ácido ursodesoxicólico y la T de TUDCA viene de taurina. Otra vez más, el aminoácido taurina, que es súper importante. Pues el TUDCA, que insisto, que en España hasta mi saber no se vende, pero en Estados Unidos sí que se vende como complemento y creo que en Latinoamérica también. Y fuera de España, igual en Europa también en algunos sitios, pero aquí ya no os lo puedo decir con seguridad. El TUDCA es un derivado de un ácido biliar secundario que nuestro cuerpo no produce, ¿vale?, de manera habitual en grandes cantidades y que tiene efecto citoprotector, es decir, protege las células y protege especialmente las células del hígado y de la bilis. Concretamente protege a nuestro retículo endoplasmático. Ya sabéis que el retículo endoplasmático es una organela que se encarga de el correcto plegamiento de proteínas. Una proteína mal plegada es una proteína que no hace su función, por lo tanto, una célula más susceptible de morirse. Y además, un retículo endoplasmático estresado, parece una broma, pero se llama, en el término médico es estrés del retículo endoplasmático, es así. Un retículo endoplasmático estresado no solo no funciona bien a nivel de proteínas, sino que además incrementa muy, muy notablemente la destrucción de las células, especialmente en el hígado y en la vesícula biliar. Por eso el TUDCA se suele recomendar, se suele
prescribir, si lo podéis decir así de una manera, aunque no es un fármaco, para personas con antecedentes de problemas de vesícula biliar. Ahora os lo diré más adelante en el tema de suplementos. Y para personas que tengan problemas hepáticos, sobre todo lo usan gente culturista que utiliza de manera desmedida andrógenos, SARMs y otras cosas para intentar atenuar el riesgo, aunque desde luego que como riesgo cero no, pero sí que es cierto que reduce el riesgo de daño hepático, lo reduce, pero por favor no utilicéis esteroides anabólicos, de verdad, no merece la pena. Dicho esto, el 7% de ácidos biliares que no se reabsorben, de sales biliares, se conjugan, o sea, se transforman en nuestra microbiota en ácidos biliares secundarios. El más abundante es el ácido desoxicólico, después está el ácido litocólico y en tercera está el ácido ursodesoxicólico. A partir del ácido ursodesoxicólico existe un compuesto que es el TUDCA, que es taurina más ácido ursodesoxicólico, que específicamente el TUDCA tiene efectos a nivel protectores hepáticos y biliares porque reduce el estrés del retículo endoplasmático. Y sabéis, ya nos he dicho esto, pero ¿qué funciones tienen el ácido desoxicólico y el litocólico, que son los más abundantes? Pues tienen funciones claves. El primero es que activan en los enterocitos al receptor, o sea, tú produces bilis. Esa bilis se libera. Dentro de esa bilis están las sales biliares. La mayor parte de sales biliares se reabsorbe. Un 7% de sales biliares no se reabsorbe. Nuestra microbiota las transforma y produce ácidos biliares secundarios. Dentro de esos ácidos biliares secundarios, los más abundantes son el desoxicólico y el litocólico. Pues bien, esos dos ácidos biliares, una vez que nuestra microbiota los ha producido, a nivel de las células intestinales se unen a un receptor que es el receptor TGR5. El receptor TGR5 incrementa la liberación de GLP-1, esa famosa hormona que está modificada y se inyecta en fármacos como la semaglutida y la tirzepatida, famoso Ozem, Wegovy y Monja, es que no puedo decir nombres comerciales como médico. Pues bien, de manera natural, cuando tú tienes una microbiota sana y tienes una producción de sales biliares sana, produces la cantidad suficiente de ácido desoxicólico y de litocólico. Esos dos ácidos biliares secundarios producidos por la microbiota sana se unen al receptor TGR5 y de manera natural produces la hormona GLP-1 que mejora el metabolismo de la insulina, mejora el apetito, mejora la salud cardiovascular, mejora la integridad metabólica, etc. ¿Veis un poco aquí por qué es todo tan importante, está todo tan relacionado? A la misma vez, esos ácidos biliares secundarios, ácido desoxicólico y litocólico, se une a otro receptor que es el FXR. Eso activa una molécula que se llama FGF19, que en el hígado reduce la producción de glucosa y favorece su almacenamiento, es decir, evita que nuestro hígado produzca de manera anómala mucha glucosa que sale a la sangre y produce un exceso, produce una hiperglucemia, y ya sabéis que un exceso de azúcar en sangre es una sangre, abro comillas y permitirme el uso de esta palabra poco médica, pero creo que me entendéis, permite que nuestro azúcar esté, evita que nuestra azúcar esté elevada y que nuestra sangre esté pegajosa y dulce. ¿Por qué? Porque le dice el hígado, oye, no produzcas glucosa que Isabel no la necesita. Pues bien, esto se produce a través de la molécula FGF19, que a su misma vez se produce porque los ácidos biliares secundarios a nivel de la microbiota han activado un receptor que es el FXR. Por tanto, si tú no tienes adecuada salud hepática, no produces adecuadas sales biliares. Si a la misma vez no tienes adecuada salud de la vesícula, no se libera. Si a la misma vez no tienes una adecuada salud intestinal, esas sales biliares no se transforman, no se producen ácidos biliares secundarios y por tanto disminuye la producción de GLP-1 y de FGF19. Disminuyendo la producción de GLP-1 no tienes metabolismo adecuado de insulina, y disminuyendo la producción de FGF19 porque no tienes suficiente ácido biliar secundario, no modulas bien la glucosa. Por tanto,
veis un poco por qué es súper importante todo, porque todo en el cuerpo humano, todo está relacionado. Luego, antes de hablar de los complementos y saber por qué se forman los cálculos, básicamente os he explicado antes que la bilis en la vesícula biliar se concentra y se concentra incrementando por unidad de volumen la cantidad de colesterol. El colesterol, a diferencia de las sales biliares y de la lecitina que forma parte también de la bilis, el colesterol es insoluble en agua. Si tú tienes la bilis mucho tiempo en la vesícula biliar, como os he explicado antes, ¿por qué? Porque no comes suficientes grasas buenas y no favoreces la liberación de la vesícula, o porque tu vesícula no se contrae bien porque tienes muchos estrógenos, porque estás embarazada, porque utilizas anticonceptivos hormonales con estrógenos, porque utilizas terapia hormonal de la menopausia por vía oral, porque tienes hiperestrogenismo, porque tienes ovario poliquístico o endometriosis, el colesterol se va concentrando cada vez más y como es insoluble en agua, precipita, se cae, se adhiere a la pared de la vesícula biliar y favorece la formación de cálculos que se infecten y aparece el dolor, lo que se denomina la colecistitis, la infección de un cálculo. Colelitiasis hace referencia a la presencia de cálculos sin infectar, mientras que colecistitis hace referencia a que ya se infectan y hay que quitarlos. Entonces, si tú tienes mucho colesterol en la bilis porque tu hígado produce mucho, más que porque comas mucho, es porque tu hígado produce mucho. ¿Por qué? Porque tienes resistencia a la insulina, porque consumes un exceso de grasas saturadas, porque tomas mucho alcohol, porque tienes hígado graso. Todo eso favorece que tu hígado produzca mucho colesterol, por tanto que la bilis tenga más colesterol que el que deberías, se acumula en la vesícula biliar. Si encima no se libera la bilis como se debería porque no consumes suficientes grasas, se acumula, se precipita y ¡pam! Aparecen los cálculos. Por tanto, veis aquí un poco que todo tiene que estar relacionado, es decir, tú tienes que tener una buena salud hepática para que tu hígado no produzca demasiado colesterol y por tanto la bilis no cambie su composición normal de sales biliares, lecitina, colesterol y bilirrubina en pro de tener demasiado colesterol. ¿Por qué? Porque entonces esa bilis será mucho más densa, será más insoluble y cuando se almacene en la vesícula biliar habrá más probabilidades de que se formen bolitas y precipiten. A la misma vez, si tú no vacías regularmente la vesícula biliar, hay más probabilidades que el colesterol, que es una molécula poco insoluble, se vaya acumulando como un pocito en la vesícula y cuando se junten la condición perfecta aparecerán cálculos. A la misma vez, si tú tienes un hiperestrogenismo, produces muchos estrógenos o tomas muchos estrógenos, todo esto se puede favorecer. A la misma vez, si tú no tienes una adecuada salud intestinal, no tienes una recirculación hepática y una formación adecuada de ácidos biliares secundarios que no solo mejoran la sensibilidad a la insulina, sino que además mejoran todo este ciclo. Todo es una unión. Entonces, una vez que sabemos todo esto y saber qué cosas de la alimentación podemos hacer para mejorar nuestra salud de la vesícula biliar. Sorry, voy a ser súper pesada, pero incrementar el consumo de fibra fermentable prebiótica. Yo sabéis que soy una pesada de la fibra, pero la fibra es uno de los nutrientes que más deficiencias nutricionales hay. ¿Por qué? Porque se estima que más del 90% de la gente no consumimos la fibra que necesitamos. Se necesitan como mínimo 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías. Esto hace que en torno a la persona media necesitaríamos 25 gramos de fibra al día. Más del 90% de gente no consume la cantidad de fibra que se necesita. Y la fibra en este caso se necesita para modular la síntesis de ácidos biliares. ¿Por qué? Porque disminuye la reabsorción de sales biliares, favorece que el hígado necesite sintetizar más, es decir, hace que en vez de reabsorberse el 93% se reabsorba solo el 80%, por así decirlo, es una cifra. Entonces tu hígado tiene que producir más y ¿qué hace? Utiliza más colesterol para formar esas sales biliares, haciendo que el resto de composición de bilis
tenga menos colesterol libre y por tanto menos susceptible de almacenarse, porque os he dicho que las sales biliares necesitan colesterol para formarse, pero que la bilis tiene colesterol. Entonces, si tú utilizas más colesterol para formar sales biliares y por tanto en la propia bilis hay menos colesterol libre, habrá menos colesterol susceptible de formar bolitas, precipitarse y formar cálculos, porque os he dicho que el problema de los cálculos es que el colesterol libre de la bilis se acumule. Pero si tú ese colesterol, en vez de dejarlo libre, lo transformas en sales biliares, esas sales biliares no forman cálculos, porque los cálculos no vienen de las sales biliares, vienen del colesterol libre. Por eso, si tú tomas un incremento del consumo de fibra fermentable prebiótica, tu cuerpo reabsorberá menos ácidos biliares, tu hígado tendrá que producir más y el colesterol bajará habiendo menos colesterol libre. Por otra parte, la fibra fermentable prebiótica favorece la salud de la microbiota, haciendo que tu microbiota produzca mayor cantidad de ácidos biliares secundarios que tienen esos efectos positivos a nivel metabólico. Entonces, ¿veis el círculo virtuoso? Estos efectos se consumen con tan solo 3 gramos de fibra fermentable prebiótica. No toda la fibra fermentable es prebiótica, pero sí casi toda la fibra prebiótica es fermentable. Es decir, tú puedes tomar fibra fermentable pero que no tenga efecto beneficioso a nivel de microbiota y a nivel de la bilis, pero casi toda la fibra prebiótica sí que es fermentable. ¿Dónde está la fibra? Os voy a decir primero alimentos y fibra que son menos tolerables a nivel general, aunque si tienes un buen intestino lo vas a tolerar, y luego las más friendly, las más amigables, ¿vale? Entonces, la inulina que está en el ajo, la cebolla y la chicoria tiene una gran cantidad de fibra fermentable prebiótica. Los fructooligosacáridos que están en espárragos y en plátano tienen una gran cantidad de fibra. Los galactooligosacáridos que están en legumbres también. Los betaglucanos que están en avena también. Y la pectina que está en la manzana y en frutos cítricos también. Tanto la inulina que está en ajo, cebolla y achicoria, los fructooligosacáridos que están en espárragos y en plátanos, los galactooligosacáridos que están en legumbres, los betaglucanos que están en avena y la pectina que está en manzana y en cítricos son muy buena fuente de fibra fermentable prebiótica, pero sí que es cierto que pueden producir en muchas personas molestias gastrointestinales. Si tú tomas ajo, cebolla, achicoria, espárragos, plátanos, legumbres, avena, manzana y cítricos y notas que te sienta un poco mal, aquí entra la segunda categoría que son fuentes de fibra fermentable prebiótica y que además son altamente tolerables. Entre ellas está la lignina que está en semillas de linaza y de chía, sobre todo en las semillas de linaza, también en semillas de sésamo. Luego la goma guar parcialmente hidrolizada, suena muy mal, suena como a goma, pero se deriva de algas naturales y es súper importante que esté parcialmente hidrolizada porque hay gomas guares que no sirven para el efecto fermentable prebiótico suave sin dañar el intestino. Tiene que ser goma guar parcialmente hidrolizada. Hay una patente que se llama Sun Fiber que es muy buena. Entonces tenemos lignina en semillas de linaza, de chía, en semillas de cáñamo, en semillas de sésamo, la goma guar parcialmente hidrolizada, patente Sun Fiber, después la goma arábiga o fibra de acacia, que viene de la salvia del árbol de la acacia, ¿vale? Suena muy mal, tú dices goma arábiga y dices, ostras, esto parece artificial, pero si sabes que la goma arábiga es lo mismo que la fibra de acacia y la fibra de acacia viene de la salvia de un árbol, ostras, ya te parece mucho mejor. Pues la goma arábiga es fibra fermentable prebiótica y tiene efecto además súper suave. La goma arábiga y la goma guar parcialmente hidrolizada sí que tendrían que ser en complementos. Hasta mi saber, alimentos hay pocos. Luego el Phycilium, ya lo conocéis mucho, que el Phycilium también es maravilloso. Las cáscaras de Phycilium, que es similar al plántago bata. Luego el almidón resistente es maravilloso, sabéis que está en plátanos verdes y en patata, en arroz, en pasta y en pan. Cuando tú los cocinas,
Los metes en la nevera, los dejas enfriar y luego lo vuelves a recalentar o te lo tomas frío. Si lo recalientas todavía incrementa más la cantidad de almidón resistente. Es decir, tú cocinas el arroz blanco, vaporizado, integral, me da igual. A mí me gusta más el vaporizado. Lo cocinas y no lo dejas a temperatura ambiente ¿por qué? Porque el arroz ya sabéis que a temperatura ambiente puede incrementar el riesgo de contaminación por bacilos exteriores. Entonces tú lo cocinas, dejas que salga ese humo brutal de los primeros minutos y nada, a los 2-3 minutos lo metes en la nevera unas 12 horas. Después lo sacas y te lo puedes tomar frío. Yo idealmente lo vuelvo a calentar tanto en la sartén o en el horno, como quieras calentarlo. Y te lo tomas, eso tiene una gran cantidad de almidón resistente tipo 3, que es naturalmente una fuente de fibra fermentable prebiótica que va a ayudar a modular la síntesis de ácidos biliares y a favorecer la transformación de esos ácidos biliares en ácidos biliares secundarios con todos los beneficios a nivel metabólico. Y después, una última fibra que a mí me gusta mucho son los silo-oligosacáridos, que se pueden extraer del propio bambú, tanto los brotes de bambú, la harina de bambú o en complementos. Entonces, lo primero, incrementar el consumo de fibra fermentable prebiótica. 3 gramos serían suficientes y están en alimentos como el ajo, la cebolla y la chicoria, estaría la inulina. En espárragos y en plátanos estarían los fructo-oligosacáridos, en legumbres estarían los galacto-oligosacáridos, en la avena estarían los betaglucanos y en la manzana y en cítricos la pectina. Fibras súper buenas, pero que a mucha gente puede ser que no le siente del todo bien. Si a ti no te sientan del todo bien estos alimentos, opta por semillas de linaza, de chía, de cáñamo y de sésamo que tienen lignina. Opta por el psyllium, opta por la fibra de acacia, opta por la goma guar parcialmente hidrolizada, opta por el truquito del almidón resistente, cocina la patata, el arroz, la pasta, métela en la nevera 12 horas y luego la sacas, la recalientas o te la tomas y ya tienes así también esa fibra. O opta también por los silo-oligosacáridos del bambú, etc. Después, en cuanto a alimentos, también importante incrementar el consumo de ácidos grasos omega 3. Ya sabéis que hay alimentos muy ricos en omega 3, desde el aceite de linaza, aunque tiene muy poca cantidad porque tiene que activarse, y luego los pescados, la caballa, las sardinas, la lubina, etc., el salmón. Y luego, el café, concretamente la cafeína del café, mejora el flujo. También se cree que son el ácido clorogénico, que es uno de los polifenoles del café, mejora el flujo. No estoy diciendo que toméis 12 litros, pero el café, 1 o 2 tazas al día, si lo toleras, mejora mucho. Y en cuanto a complementos alimenticios, la taurina, la glicina, mejoran la salud de la vía biliar. El extracto de cardo mariano, entre 200 y 600 miligramos, estandarizado por silimarina. El extracto de alcachofa, estandarizado por al menos 5% de ácidos cafeolilquinínicos, también ayuda. Y por último, el TUDCA, que os he hablado, que es el ácido biliar secundario junto con taurina. TUDCA, TUDCA. Entonces, medidas del estilo de vida: incrementar el consumo de fibra fermentable prebiótica. Va a mejorar la síntesis de ácidos biliares, va a reducir también el colesterol y va a mejorar que nuestra microbiota produzca los ácidos biliares secundarios que tienen esas funciones muy positivas. 3 gramos de fibra. También incrementa el consumo de ácidos grasos omega 3. Salmón, lubina, caballa, sardinas, aceite de linaza. Toma café si quieres y te gusta. Y después, solo después, complementos que pueden ayudar: la taurina y la glicina. De glicina, 3-5 gramos, de taurina entre 500 y 1500 miligramos van suficientes. Extracto de cardo mariano, entre 200 y 600 miligramos. Extracto de alcachofa, estandarizado por ácidos cafeolilquinínicos, entre 300 y 500 miligramos. Y si estás fuera de España, hay complementos como el TUDCA, entre 250 y 500 miligramos, que pueden ayudar. Y nada, que espero que os haya gustado, que ya quedan pocos episodios para terminar esta temporada, porque terminaré en junio y luego julio y agosto voy a
tomarlo para darle una vuelta al canal, al podcast, para hacer cambios, para descansar, que llevo sin parar más de 100 episodios, 106 episodios, y al final todas las semanas crear un podcast nuevo, yo sola, más todo lo que tengo, es insostenible, lo hago encantada, pero es insostenible, y sobre todo que yo creo que ya no os resulto tan útil y tan interesante. Entonces tengo que darle una vuelta a esto, todo para intentar mejorar y aportaros cosas más útiles, ¿sabes? No me gusta hacer las cosas por hacer. Tengo un compromiso para con vosotros, para mejorar vuestro conocimiento y que sepáis más, temáis menos y elijáis mejor. Entonces no quiero jamás bajar mi nivel. O sea, tengo un nivel muy alto con vosotros y no quiero defraudaros ni decepcionaros, con lo cual necesito repensar un poco esto porque ya es un poco insostenible a nivel personal todo hacerlo. Yo es muy, muy complicado. O sea, si estás llegando hasta aquí, te lo digo porque no puedo más. Entonces necesito 2 meses, probablemente no descanse, sino que reorganice el podcast para septiembre y lo haga mejor todavía. Pero ya me es complicado. Sí, te digo la verdad, más porque estás en este bucle de autocrítica continua, donde nunca nada me parece suficientemente bueno para vosotros. Entonces ya tienes ese como rechazo de no querer hacer el podcast porque no crees estar en el nivel. Entonces ya te da como miedo. Entonces esto, ¿sabéis lo que os digo? Esta sensación de que no me gusta nada porque al final lo paso yo mal conmigo misma. Y entonces yo lo paso mal y entonces yo no hago lo mejor que puedo para vosotros porque yo estoy con miedo de que nos guste. Entonces estoy en este bucle que es bastante complicado. Entonces necesito en julio y en agosto reenfocarlo, pero no tanto descansar porque sabéis que a mí me encanta ayudaros, sino hacerlo mejor y más sostenible para mí a nivel personal. Plenamente transparente aquí. Entonces ya os iré contando cómo va sucediendo y mientras, millones de gracias por siempre estar aquí conmigo. Espero que os haya ayudado y un besito muy muy fuerte, y si os gusta el episodio compartidlo y hacérmelo ver, si me valoráis y todo eso, o sea, como con las estrellitas y todo eso me encantaría, ¿sabes? Pero bueno, haced lo que consideréis. Un besito muy fuerte y que paséis un buen día. Chao.